estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy, 5 minutos para las 6 de la tarde. Muchos temas. Estamos debatiendo con vos. Dale, 11 58 35 87 69. Un beso a mi mamá que está mejor, que estaba media hace un rato, así que ahí mando un mensaje. Me alegro mucho. Si no, me tenía que salir disparando. Señores, vamos, dale, vamos con el siguiente tema, que es este. Es así, dale. ¿De qué hablamos cuando hablamos de qué, Lola Cordero? De mandatos familiares. Hablamos de esto, ¿Ampliamos? Dale, mirá. Mandatos familiares, nos metemos un poquito en la placa, en todo lo que tiene que ver con estos mandatos, por supuesto, para ampliarlos, y tiene que ver con la familia. ¿Te sostiene o te pesa? A ver. Nietzsche decía que cuando uno no tiene la posibilidad de pensar o replantearse, no tiene otra que obedecer. Por eso los adultos que sí pensamos, bueno, ya no funciona esto de los mandatos. Los mandatos eran para cuando éramos chicos, ahora los podemos cuestionar. El tiempo es vida. Si lo regalás a otro, estás no preservando tu vida. ¿Cómo hacemos para no sentirnos, para recordarnos? Poner una foto en el celular de cuando eras chica. Una foto que te enternezca, chica o adolescente. Y cada vez que la mires, recordá que tu primera obligación es cuidarla a ella, cuidar sus sueños, hacerlos realidad, darle importancia. Si vos no la escuchás, nadie lo va a hacer por vos. Esa vida no está cuidada. ¿Verdad? Sí. Ahí está, 6 de la tarde y recibimos a ella un aplauso a Graciela Morexi. ¡Bravo! ¡Genia! Siempre es bueno tener una médica psiquiatra los lunes acá, Elegimos a vos la mejor. El lunes y los demás días no, estás sanito. No, es más por mí, no por los chicos tan perfectos. Soy un tema mío, es claro, nada que más. los fines de semana a veces enloquecen. Es verdad, más el domingo a las 6 y 5. Exacto. Qué bueno poder cuestionar los mandatos familiares, ¿no es cierto? Sí. Que antes no es, hay que hacer esto. A ver, antes y ahora, los mandatos, cree que antes había mandatos y ahora no. Ahora son otros. Claro. Son otros y a veces no familiares, sino sociales, que son fuertísimos. Y uno, si a veces no se da cuenta y naturaliza lo que te manda la sociedad, esos mensajes que son explícitos o implícitos, y muchas veces los llegas a terminar creyendo que son universales y que hay que cumplir. ¿Cambian los mandatos según las redes sociales? ¿Cambian los mandatos? Sí, obviamente. ¿O cambian mis costumbres de decir, me olvido de mí, de lo que yo quería, de mis sueños por las redes? Lo estoy exagerando, ¿no? Pero es para verlo de un lado. Totalmente. Es que vos por las redes empezás a incorporar los mandatos que hoy son sociales más que familiares. Pero los mandatos van cambiando. El tema es que a mí me importa esto de creer que, bueno, que como son mandatos, uno le puede echar la culpa a la generación anterior. Yo tuve estos mandatos. Vos tenés la libertad de cuestionarlo, de elegirlos y de decir, pero no sé si hay gente que quiere... porque me ha pasado, hablo por mí. No sé si, y lo pude superar, no sé si hay gente que quiere sacarse esa mochila. A veces son eternas esas mochilas. Totalmente, y no quieren sacarla porque te justifican. A ver. Muchas veces te justifican, vos decís, y bueno, soy así, no tengo la culpa. Es porque, entonces no la querés, al contrario, esa mochila es la que te quita libertad. Mira, Sartre decía, estamos condenados a ser libres, ¿no? Es como, y uno dice, ¿cómo condenado? Sí, la gente resigna su libertad, en vez de decir, a ver, tengo mandatos, pero yo puedo cuestionarlos, dice, no me permitieron, no me dejaron, no. Entonces, no, vos sos libre de cuestionar. Cuando te das cuenta que, a ver, podés decir, esto no es mío, no tengo ganas, a ver, viene de afuera esto. Graciela, ¿cuáles son los mandatos sociales de la época? Mencionemos algunos. Ser exitoso, tener muchas cosas, tener muchos likes, ser piola. Hay muchísimos
datos que tienen que ver en general con el consumo, con el ver determinadas cosas, con los deseos, y depende del nivel social, edad, ¿no? Ahí. Y vos lo relacionabas en el video anterior con el cuidar el niño interior para poder hacer frente a los mandatos, para poder disolverlos. No, para hacerse cargo uno. Uno de, bueno, a ver, yo estoy respetando lo que yo quiero, lo que yo quise, mis sueños. A ver, yo soy la única encargada de respetar a ese niño que alguna vez soñó. No va a venir otro a cumplirme mis sueños. Entonces, si yo me respeto y digo, pero esto es mío... Sí, ¿y cuál es la diferencia entre mandato y raíz? Porque a mí me parece sumamente importante conectar con la raíz, de dónde venimos, quiénes somos, qué lugar del mundo habitamos. Totalmente, es que la idea es... A ver, no perder justamente las raíces, porque cuando no tenemos raíces tampoco tenemos ese peso, esa densidad y todo esto, que no solamente mandatos. A ver, nos dan la base, nos dan el suelo donde crecemos. Entonces, lo que pasa es que uno puede empezar a discernir, ¿esto lo quiero yo o lo querían otros? ¿Esto es mi deseo o es un tengo que? Y si es un tengo que, a ver, no lo cuestiono al otro, porque el otro puede querer lo que quiera de mí. El tema es que yo no lo quiero defraudar. Claro. A ver, en todo caso, el problema es mío si yo me someto para no defraudar al otro. ¿Entendés? Desde ahí, pero me parece genial esto de sí reconocer las raíces, porque todo lo que somos... A ver, es por esto claro. Que nos dieron esto y también mandatos que a algunos no nos sirven. Que tiene que ver con los padres también, ¿no es cierto? Estamos hablando, leo algo que está ahí detrás, dice, el hijo o hija que elige la carrera que sus padres no pudieron estudiar, un poco lo que decías vos, Graciela. Claro. O elige la carrera que todos han estudiado en su familia. Yo en lo personal, ¿cuánto escuché de eso? Sí, muchísimo. Y en mi familia también ha pasado, pero además, primero porque a ver, hay muchas formas de verlo. Uno es lo que vos conocés, es lo que te es más familiar. Sí. Segundo, tiene una ventaja económica. Vos ya venís... A ver, o con... Heredo la agenda, no sé. Claro, con lo cual si me tengo que hacer... No únicamente tiene que... Si seguís ese camino, hay una parte que lo tenés ganado. Entonces hay muchos que eligen. Pero con mucha infelicidad, ¿eh? Hablo por cuestiones de mi familia, ¿eh? Con mucha infelicidad. Totalmente. Es que vos sabés que yo estoy convencido. Qué chiquita que me veo. No, pero acá daste es por hermosa luz, alta, espléndida. No, me veo ahí y digo, mirá vos, parece fantástica. Un pitufito. De las herencias, de la familia, de los mandatos, de las carreras hablamos. De las carreras. El tema con las carreras es que muchas veces las elegimos por esto que nos da dinero o tiene salida laboral. Ja. Cuidado, uno pasa más de la mitad de la vida trabajando, hace lo que te gusta, aunque no te dé dinero. Después vas a ver, mira, yo siempre ponía el ejemplo de dos chicos egresados del Buenos Aires que siendo, todavía no habían terminado sus carreras universitarias y crearon un instituto para formar a los chicos que iban a entrar al Buenos Aires. Okay. Se hicieron riquísimos. Sí. Y la verdad era, todavía no habían terminado. Estaban la gente que los escucha y que tiene hijos por entrar, todavía deben estar. Es el nombre de los dos. Bueno, bueno, esos chicos empezaron haciendo lo que les gustaba y realmente vos decías, pero... Y uno creo que estudiaba letras y lo otro matemáticas y bueno, empezaron... O sea, hacé lo que tenés ganas, no lo que te va a dar dinero, porque uno de los mandatos es que no es familiar únicamente, es que vas a conseguir el dinero que te pide la sociedad que tengas. Qué bueno. Mira, Graciela, dice la gente esto.
Tiki tiki, ahí está, dice... Uy, un montón, qué bueno, espera. Dice, ¿y no será que para pertenecer a la familia cumplimos con el mandato? Sí. César Armanda, gracias, César. Sí, sí, seguro. Está muy bueno esto. Muchas veces, a veces los mandatos son tan fuertes que la sensación de la persona es ya no voy a pertenecer. Claro. Y la pertenencia es uno de los deseos o de las necesidades más básicas. Pero ahí es uno el que tiene que cuestionarse. ¿Realmente no voy a pertenecer? ¿Creo que voy a decepcionar? ¿Cuánto me arriesgo a esto? Porque hay gente que se pasa la vida, tratando de o pertenecer o al grupo familiar o al grupo social o a tal... Entonces empieza a querer el deseo del otro. Sin saber lo que desea, ¿no es cierto? Claro. Graciela, voy por acá, dice, el hijo o hija que toda la familia asume que debe quedarse cuidando a sus padres y dejar a un lado sus sueños. ¿Cuánto pasa eso, no, Graciela? Muchísimo, y sobre todo a las mujeres. A ver. Porque socialmente pareciera que las mujeres son las encargadas del cuidado. Entonces, muchas veces en una familia donde hay varios hermanos, la mujer se da por supuesto que es la mujer la que tiene que hacerse cargo. Y entonces las hijas mujeres cargan. Así como, yo no sé si recuerdan una película que se llamaba Agua para el chocolate. Sí, peliculón. Peliculón, que era la hija menor, que era la encargada en esa sociedad. Pero sin ir tan lejos, todavía hoy las hijas mujeres son las que se hacen cargo, sino sienten muchísima culpa porque sienten que no pueden, mientras que los hermanos varones quizás... Ni aparecen. Ni aparecen. Perdón, Lula, pues, que se apunta. No, hay algo que tiene que ver con lo que uno escucha reiteradamente en la familia. Digo, los mandatos, en cierta forma, muchas veces son indirectos. Sí. Entonces, no es esto de vos tenés que hacer una carrera universitaria, que me parece un mandato espectacular, porque también debe haber mandatos positivos, ¿no? Pero- más allá de que a lo mejor en ese curso estaba estudiando la carrera y encontré que mi vida iba para otro lado, pero digo, tal vez si no hubieras hecho esas 4 asignaturas de la materia, no hubieras conocido a X persona que te llevó y te derivó en... A lo que voy es, ¿qué es más peligroso, los mandatos verbalizados o los que no son verbalizados? Sí, sin duda los que no son verbalizados. Porque cuando son verbalizados vos te podés oponer, podés cuestionar. Pero hay otros que están tan internalizados que se naturalizan y uno cree, todo el mundo, por ejemplo esto, y sí, si no tenés dinero no tenés éxito, o si no tenés éxito no te van a querer, o si no... Pero eso que terminan siendo creencias, y acá... las creencias se incorporan como algo que es y no es cuestionable. Claro, sí. Es distinto al mandato que te obligan y vos decís, no, es más fácil de rebelarse. O sea que yo hice un curso de coaching ontológico, ¿no? Y me hiciste acordar cuando dijiste algo, cuando comenzamos la nota del niño interior. Pues es que yo no hace tanto esto, después de pandemia. Antes de pandemia, justo, y lo terminé después de pandemia. Y tuve que escribir una carta a mi niño interior. Y ahí me redescubrí, digo, ahí me reelegí lo que yo tenía ganas. Estaba como automatizado. Y eso fue muy interesante, esto del niño interior. Lo pongo como un ejemplo porque lo pude hacer a través de una carta, hablándome a mí, pero es como que pude, es por acá. Yo estaba en un automático. Lo comento, es una cosita de color. Pero pero me parece importantísimo. Uno puede escribir una carta o puede elegir una foto de su infancia o que a uno le enternezca y ponerla en el celular y recordar que a ese niño cuando lo ven, vieron que uno tiene O en la fotitos? cocina. Bueno, esa, el que si uno no lo lleva adelante, nadie lo va a hacer por uno. Entonces uno tiene responsabilidad, no es egoísta si uno piensa en ese niño y en cumplirle sus sueños. Exacto. Guardar secretos familiares, Graciela, ante abusos, mentiras y violencias. Esto para proteger a un miembro de la familia o evitar afectar la reputación y tranquilidad familiar. Un poco lo que decía la Cordero. Sí, esto se da muchísimo, sobre todo en los abusos, donde
se cuida a uno de los familiares y además se cuida a uno de no desilusionarse uno con la actitud de ese familiar. Muchas veces no solamente se protege que no haya violencia familiar, sino que uno quiere seguir creyendo que lo cuidarían. Esto, ¿no? Porque si lo cuento y no me cuidan, o no me creen, o no me dicen, o no me eligen, también estoy cuidando a ese niño que todavía cree con ese secreto cuidar a los demás y cuidar esta ilusión de afecto y de cuidado. ¿Cuántas cosas, no? Se cargan en las mochilas. Si uno supiera, lo que voy a decir, lo sabemos, pero a veces no somos conscientes que pasamos una sola vez, ¿no? Esto para mí es fundamental. Yo creo que algo de la pandemia me parece que es bárbaro. La idea de finitud. Pongo el chivo, hay un libro, Huellas de la pandemia en el ADN del alma, que es en lo profundo, que es mío. Y que tiene que ver no con los síntomas que dejó, sino con la conciencia. Somos finitos y esto, en vez de angustia, tiene que decir, pucha, aprovechemos justamente esta fugacidad. Hace que no desperdiciemos días, no regalemos deseos. A ver, es nuestra oportunidad la que estamos acá, vivamos. Y además, Graciela, nunca antes estuvo tan expuesto esta idea de lo que traemos, como en esta época, gracias a las redes, a la conciencia, a nuestras conversaciones, ¿no? Los mandatos expuestos como nunca. Totalmente. Y yo creo que en esto la televisión, las redes, permiten tomar conciencia. Lo que tenemos que tomar también conciencia es que las redes y la sociedad genera otros mandatos. Claro. Entonces, darnos cuenta cuáles son los que están generando el mismo sistema. Sí. Graciela, si me permitís, con vos compartimos y para toda la gente este video, nos metemos un poquito más en el tema. Dale. Dale. Hoy quiero hablarte de un mandato silencioso que muchas personas llevan tatuado en la piel. La obligación de acompañar y sostener a sus madres. Este patrón aparece muchas veces cuando un hijo o una hija ve a su madre apagarse silenciosamente. Una mujer sola, no reconocida o eclipsada por la figura de un padre autoritario o ausente. Entonces el hijo o la hija, sin querer, decide darle lo que el mundo no le dio. Pero hay un precio a pagar por todo esto: renunciar a la propia autonomía. Quiero proponerte ahora un ejercicio muy sencillo pero revelador. Hazte estas 6 preguntas en silencio. La primera es, ¿sientes culpa o incomodidad cuando te priorizas por encima de tu madre? ¿Alguna vez has sentido que tu madre te necesita más de lo que tú puedes o quieres darle y aún así sigues respondiendo para no fallarle? ¿Te cuesta tomar decisiones importantes sin pensar si tu madre lo aprobaría o cómo le afectará? ¿Has sentido que emocionalmente cuidas más a tu madre que ella a ti? ¿Te identificas más con frases como ella ha hecho tanto por mí o no puedo dejarla sola? Y por último, ¿sientes que tu relación con ella ha influido en cómo te vinculas con tu pareja, tus hijos o tu trabajo? Muchos de nosotros queremos honrar a nuestras madres por todo lo que nos han dado y eso está bien, pero honrar a nuestra madre no significa repetir su historia ni ocupar el lugar que nadie ocupó. Ay, me gustó eso que dijo de honrar. Me hizo como un ruido por lo que estábamos hablando. No digo, una cosa es honrar, otra cosa es obligarnos a acompañar. ¿No es cierto? A ver. Claro, o obligarnos a dejar nuestra vida. Claro. Sobre todo hay personas que no llegaron a completar la plenitud de su vida. Sí. Y yo a veces recuerdo, bueno, a ver, tu madre o tus padres están llegando al fin, hicieron todo. Tuvieron pareja, tuvieron hijos, vivieron, están... Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo te está llevando a vos esto? Sí. A ver, ¿cuál es el cuidado? ¿Cuánto podés dar de cuidado y cuánto es dar tu vida, ¿no? Quedarte... Es como un planteo, que uno... A ver, hay una parte que obviamente se tiene que hacer cargo, hasta legalmente uno se hace cargo sí. de cuidar, ¿no? Y eso es una obligación. Graciela,
¿Cuál es tu criterio para usar las redes? Porque acá escuchábamos a este señor, te escuchamos a vos, y hay cientos de personas opinando y hablando del tiempo que vivimos, de la espiritualidad, de las cosas que hay que mejorar y demás. ¿Con qué criterio encarás ese trabajo? Es que yo creo que el tema es a quiénes elegimos, ¿no? Si hay gente que son profesionales, si es alguien que habla. A mí, por ejemplo, me asusta mucho a veces los que dan consejos médicos. Por eso te preguntaba. Es de terror. No, En un no TikTok. se puede. En un TikTok. Digo, no importa, en las redes. En China está prohibido. Acá Claro. debería estarlo también. Nos chupa el tiempo TikTok. Yo no lo tengo. Hablaba que cualquier red social, ¿no es cierto? Los consejos de alguien, Sí, como decía Sergio. Pero los consejos... Pero los consejos que te dan, no tomes estatinas porque hacen mal. El Por eso, te parás con un cuidado determinado. Transmitirnos tu experiencia, porque me parece que está bueno como pensar en la responsabilidad que tenemos como comunicador, comuniquemos lo que sea, ¿no? Totalmente. Y yo creo que, uno lo tiene que hacer desde lo profesional y uno tiene que elegir y ver, cuál es el currículum, no sé qué, Sí. pero ¿quién es el que me está diciendo esto? ¿Desde dónde me lo dice, además? Claro, ¿desde dónde me lo dice? Porque hay de todo. Yo igual soy una fanática en cuanto a lo bárbaro de la tecnología, pero cuidado, así como te chupa, te abre puertas y te permite acceder a Hablábamos antes, importantísimas. abre ventanas. Abre ventanas, pero ¿para qué lo usa uno, no? A mí... Lo que pasa es que por ahí, digo, una cosa es... Ventana a un paredón. escuchar a un... ¿Cómo? Está bueno. Ventana a un paredón te puede llegar a... Claro, totalmente. Está bien, en un contexto, está bien. Exacto. Digo, lo que pasa es que por ahí es escuchar a un licenciado, un psicólogo que te dice algo sin que sepa tu diagnóstico. Hablo de redes. Otra cosa que lo vimos la vez pasada, ¿no? Con el cantante de Coldplay, Chris Martin, que hablaba un poco de su depresión, o lo que fue su depresión, tratamiento. Emiliano, yo puedo por decir, che, a mí me hizo bien tal cosa, eso no está mal, pero que también no se tome como, le hizo bien a Emiliano, a Sergio, yo lo hago también, yo lo tomo también. Hay un límite tan delgado, ¿no es cierto? Claro, pero afortunadamente, por lo menos en los psicofármacos, los tiene que recetar alguien, ¿no? Entonces está bueno sacar mitos, pero lo tiene que decir alguien que esté, legitimado por su profesionalidad o por lo que sea. Hay muchísimo chanta, pero el tema es tener espíritu crítico. Esto me hace acordar a Hannah Arendt, que decía en La banalidad del mal, ¿no? Que no son un monstruo, lo que es tipos que no tienen criterio y que cumplen las cosas según le dicen. Y eso es realmente terrorífico. Bueno, el entrenamiento en el uso de las redes es vital, porque ahí yo te puedo descubrir quién es el chanta y quién no. Entonces, este sería el punto. Poder tener pensamiento crítico. No todo lo que se dice hay que cumplirlo. Y de pronto uno lo tamiza con su propia experiencia, Además. ¿no? También. Graciela, Iván, dale la secretaria. No. Graciela, hablas de la banalidad del mal y también al principio de tu clip, lo que vimos al principio de la entrevista, mencionaste a Nietzsche, particularmente te escuché hablando del nihilismo por una perspectiva bastante moderna. ¿No pensás quizá que algunas de las enseñanzas que apuntamos con querer despegarnos de este tipo de culpa y todo eso, también nos llevan un poco más a esa idea de Nietzsche, del superhombre sin emoción, sin sentimiento? Porque yo creo que un poco la tradición, más que ser algo dado, es algo adquirido, es algo personal, es algo que vos elegís. Totalmente, es como una combinación, porque la tradición es lo que se transmite. Y uno lo va adquiriendo a partir de lo que uno desea también y quiere adquirir. Yo soy fanática de Nietzsche, pero a Nietzsche está a veces muy mal entendido. Sí. No es para nada frío, era un tipo absolutamente pasional.
que hablaba de... Cuando él habla de la voluntad de poder, no habla de poder político, habla de el deseo propio, interno. es el Interno. poder llevar el deseo y no dejar que el superhombre era el que podía Es hacer... el que sabe que no le importan, el que no nada importa, así que por eso todo importa. Es lo que no entendió Hitler, lo que no entendieron los nazis. ¿viste? Pero es Tipo, que, a ver, exacto. él dejó, quedó demente en 1890. ¿Ok? Es decir, no tenía ni idea de Hitler. La que fue hitleriana era la hermana, la cual él odiaba. ¿En serio? Era ella, terminó en Paraguay, viviendo en Paraguay, la hermana de Hitler. Ella es la que tomó porque él, el último libro, lo escribió en 1988. En 1989, él queda, tenía una parálisis general progresiva de por sífilis. Por lo tanto, no se enteró ni lo que era Hitler. 40 años Gracias a Dios después. no vio que malinterpretaron su... No, y lo que hizo la hermana... Perdón, pero me parece sublime lo que acabas de decir del poder, ¿no? El poder es poder llevar ese deseo que uno tiene, ¿no? El poder del deseo. A veces creemos que el poder está afuera. Me parece que para la sociedad y para el momento que vivimos, no solo acá, sino en el mundo, es maravilloso porque es el poder del nosotros. Mi poder, el de ella, el tuyo, el de ella, el de... No es el poder establecido que conocemos y que por ahí vamos a tener que votar. Claro, exactamente. Él hablaba de hacerse cargo de ese poder del deseo y lo que criticaba era, él criticó bastante a veces la religión, Claro. ¿no? Sí, claro. Porque decía que inhibía los deseos, pensemos que estaba en una sociedad victoriana, una claro. sociedad muy represiva, entonces él hablaba de ese poder, no hablaba del poder político y de recuperar nuestro poder. Es que Nietzsche O sea para que mí hay que romper lealtades también, ¿no? Claro, pero por Es eso... tiempo para romper lealtades. Que no, pero no verlo desde esa como reinterpretación, porque me encanta cómo lo pusiste, de que esta generación particularmente ve a Nietzsche como un pesimista, casi porque está hablando de la importancia de entender que nada importa un poco. A ver... Y hay otra me encanta cosa este que punto se al que dice, llegamos. él fue el que dijo, entre otras cosas, Dios está la muerto. muerte de Dios. Y lo Pero en vamos a- realidad, él era un tipo que decía, qué lástima que no hay... Él estaba buscando un Dios, no era. La muerte era la desconexión del hombre con lo trascendente. Él habla de esto. Entonces, de pronto dice, Dios murió. No, lo que murió es la conexión del hombre con lo trascendente. Qué feo que se Pero como una malinterpretó. forma de poder que estaba impuesto por la estructura social. Quiero decir, él lo que hablaba era ese control que había gracias a una iglesia superpoderosa, ya no va más. Porque el hombre se rebela contra esa estructura. Quiero decir, o sea, esto que está muy ligado también al tema de las familias y de lo que uno va heredando, incluso en las creencias propias y que pesan. Quiero decir, no es lo mismo nacer y criarse en una familia católica que en una judía, que en una musulmana o incluso Una atea. en aquella, exactamente, en una familia que realmente decide que no va a creer en nada y que además puede atestiguar que Dios no existe. Es decir, todo eso también son por momentos mandatos que te pueden hacer cambiar. Hay algo que me llama la atención con respecto a rebelarse con los mandatos familiares, que pasa mucho en hermanos, o sea, se ve, si lo ves de fuera, ¿no? Viéndolo así como, como de lejos. Hay hermanos que necesitan seguir fielmente el mandato y luego hay hermanos que necesitan romper literalmente ese mandato. Es lo opuesto. ¿Qué se produce psiquiátricamente? Ya que vos sos una excelentísima psiquiatra. En dos hermanos criados en la misma familia, con el mismo contexto, para que uno decida que hay que romper con el mandato y otro decida que hay que seguirlo a muerte. Bueno, esto es interesantísimo lo que preguntas. En realidad, en las familias, cada uno busca un lugar para tener identidad y ser reconocido. Entonces, muchas veces, a ver, así como uno es el obediente y el otro se tiene que destacar por ser o el desobediente o el cariñoso Rebelde. o el... cada uno tiene un rol y a veces son esos roles opuestos los que dan identidad y cada uno se aferra
a su rol simplemente para conservar su identidad. Respecto a esto, hay algo que es interesante. Yo trabajo mucho en los talleres con la máscara y la sombra. Y es interesante porque uno se identifica, máscara no es careta, es la personalidad. Y uno se identifica con algo que te da identidad. Por ejemplo, soy el que cumple los mandatos, la regla o esto. O uno puede identificarse con el pobrecito, pongamos. Pobre yo. Con el víctima. Lástima yo. Y ese víctima, que a veces después sigue repitiendo porque busca personajes que lo victimicen para seguir teniendo ese rol, no lo dejan tan fácilmente. ¿Por qué? Porque si dejan de ser víctimas no son nadie. Claro. Exactamente. Tengo este rol, un rol. Es decir, necesitas un rol y te tocó el de víctima, pero bueno, si sos víctima te quieren, te protegen, los cuidan. demás, te dicen pobrecito. Sí, no sé si es correcto, corregime. Destacarse por víctima, es decir, Claro. llamo la atención desde lo victimario, Claro, desde lo víctima, perdón. Claro, y de pronto eso es lo que te da identidad. Y hay otro que no, se posesiona desde el rebelde. Y es lo que da, y generalmente eso que se juega en la infancia, si uno no lo tiene claro, después queda casi como un estereotipo, ¿no? Uno sigue repitiendo y uno en algún momento se puede cuestionar, bueno, puedo salir de este rol, o de ser el obediente, o de hacerme el rebelde. Qué poder da, ¿no es cierto? Poder salir de los roles, siempre que Total. uno quiera, ¿no? Digo, Sí. qué poder. Me sumo a esto que decía Lola. Y en los hijos únicos o hijas únicas, ¿qué pasa con esas mochilas, esos mandatos? Y el hijo único tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro, yo no me... Ay, me siento una pobre. sesión muy para mí ahora. No, igual que los No, porque la verdad es... igual que el número de hermanos. No es tan terrible. Uno dice, hoy en día los chicos se socializan en la escuela, tienen el cuidado de los padres y la mirada. Después cuando son grandes, y si la mochila es enferma, quedaste solo, no hay otro en que repartir. Esta sería la mochila más, pero obviamente tuviste esa aceptación y esa afirmación que a veces te lleva a una exigencia muy particular. Tenés que ser, tenés que, digamos... ¿Es el mejor o el más...? Y sos el mejor porque sos el único, pero bueno. Yo nunca tuve ese... Pero tenés que ser el más eficaz de alguna manera. Yo vengo, Emi, me parece que tenemos casos medio similares de alguna manera. Yo Mamá vengo justo de ser, vengo de ser tanto hijo único, porque mis papás solo me tuvieron a mí, y después cuando se separaron, cada uno armó su familia, y ahora tengo 4 hermanos. Yo tengo así 2, pero fui criado, en casa siempre estuve yo, pero siempre en relación Con tu padre y tu con madre, 2. claro. No, digo, siempre en relación con mis otros 2. Y yo fui lo contrario, que siempre fui el mayor, pero el mayor único de alguna manera. Así que podemos hacer 6 horas de esto, me encanta. Bueno, yo tengo un hermano, pero 10 años menor. Por lo tanto, fui durante 10 años hija única. Claro. Y ¿Cómo resolviste tus mandatos? Upa. Por ahí no los resolviste, no importa. No. Claro, no porque seas es que psiquiatra. no. En general, siempre fui bastante rebelde. ¿Ah, Y sí? Sí, Mira. muy rebelde. Y tal vez este fue hasta una, una máscara. No me permitía no serlo. Era como... Sí. Te ayudó un poco esa rebeldía a no estar, no cumplir con esos mandatos, digamos. Es decir, te daba esa libertad, ese poder. Mira, ¿sabes qué? Me dio... yo crecí en una época... en los años 70, 60 y pico, había toda una explosión. Claro. Entonces, ir a la facultad era, en aquel momento, no era, ya hacer medicina te daba una libertad porque tenías que estar en las guardias, hacer y era un momento de mucha... todos los años 70, de mucha rebeldía y mucho... Entonces, me acompañó... la sociedad, lo que estaba pasando. Una sociedad que estaba ahí rebelde. Yo ahora pienso, mis pobres padres, pensando
en las cosas que uno hacía, que la militancia, que la política, Tremendo. que Se la... escuchaba. Y era como, wow, pobre, realmente, pero esta rebeldía estaba acompañada por toda una La sociedad, situación. un grupo, Ah. que era el grupo de la facultad. En realidad era esto. Entonces, había como un intercambio. Bueno, ¿te gusta que vaya a la facultad? Sí, bueno. encárcela. Igual, claro. Esto te tocó una etapa de El cambio para ti. deseo de cambio y transformación. Claro. Te hago una consulta. Hay en las familias también suele haber, no sé si tiene un nombre específico, lo debe tener, suele haber un personaje, ¿no? Sí. Entre los hijos, que es el que un día hace así, pone las cartas sobre la mesa y dice, vos sos la víctima, vos sos el que manda, vos sos el que siempre hay que ayudarte, vos sos el que... ¿Me explico? Esa persona que levanta las cartas en la familia generalmente tiene cierto repudio de los padres por haber develado justamente los roles que ocupan cada uno, incluidos los padres. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Es un exceso de honestidad o es una tirabombas? No, esta persona, para llegar a veces a eso, primero, tiene o que estar en crisis o sentir, a ver, que su papel es esto de romper. Él ya se sentía fuera. Ahí va. Cuando, digamos, cuando vos tirás esa bomba es porque ves los papeles o entraste en crisis y sentís yo no quiero ocupar más el papel que me dieron o te sentís fuera de esta tribu y entonces repartís y decís miren cómo están todos Les pones un enganchados. espejo en la cara y decís chau. ¿Sabes yo por me qué lo voy. digo? Porque generalmente no hay una sola obra de arte donde haya una familia, que no haya una escena donde alguien pone boca abajo a la familia al completo. Tiene que pasar. Entonces digo, Qué lindo eso también. pero es verdad, digo, es histórico, digo, en las películas que tienen que hay siempre tramas familiares, siempre está la escena donde alguien dice, se acabó, vamos a levantar las maldita cartas. sea. Está buenísimo, pero no te olvides. A ver, cuando la gente dice la realidad supera la ficción. No, a mí me gusta más la ficción porque es la obra de un artista que te necesita, a ver, mostrar esto, pero esto es más de ficción. Que uno dice, bueno, en el día que nos reunimos todos viene uno a tirar, pero ojalá pasara más. Si no tiene que pasar por mucha terapia para que esto pase, porque si no, esos roles se repiten y a veces se repiten por generaciones y quedan todos enganchados. Ojalá fuera como en esa ficción. Graciela, parate si estás más alta. Ah, no estoy Señores, No funcionó, no funcionó. señores, aplausos a Graciela Moreschi. Invitada de honor. Ahí están tus redes, por supuesto. ¿Libro, algo o ahí está todo? Sí, Huellas de la Pandemia en el ADN del alma, Editorial Lea. Un placer tenerte y recibirte. Bueno. Una genia. Muchas gracias. Aplausos, señores. Ahí venimos, no te muevas de ahí, ¿eh? Buenísima.